Buenos días, soy el pastor Daniel Martin, el pastor de Tempe Christian Church. Bienvenido a nuestro servicio de adoración. Eso es lo que hacemos los domingos. Nos juntamos como iglesia, adoramos a Dios porque es toda la adoración para Él. Todo lo que hacemos en el domingo es para Él. Cantamos a Él, oramos a Él, escuchamos su palabra, el mensaje que Él nos trae. Y al final entregamos nuestros diezmos. Todo eso es parte de la oración de Dios. Entonces continuamos con nuestro servicio de adoración. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu ser y tu mente, dijo Jesús. Mateo 22:37. Gracias por ese versículo bíblico, Zoe. Antes de empezar la alabanza, voy a leer del libro de Salmos, el capítulo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por su amor y su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me conforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y la casa del Señor habitaré para siempre. Este capítulo es un muy buen recordatorio para nosotros de que Dios es bueno y que Él cuida de nosotros aún durante estos tiempos. Él nos guía y mientras que nosotros busquemos su propósito, Él nos cuidará. Así que hermanos, en esta mañana fijemos nuestros ojos y nuestros corazones en esa verdad que tenemos muy cierta. Oren conmigo. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres fiel y tu amor y tu misericordia es para siempre. Te agradecemos y te alabamos porque tú cuidas de nosotros. Levantamos tu nombre en alto en esta mañana mientras todos cantamos juntos, Señor. Y te alabamos porque eres grande y porque eres majestuoso. Oramos todo esto en el nombre de Jesús y la iglesia dice, amén. Between us, by the cross you came and broke them down. You broke them down. There were chains around us. By your grace we are no longer bound. No longer bound. You called me out of the grave. You called me into the light. You called my name and then my heart came alive. Your love is greater. Your love is stronger. Your love awakens, awakens, awakens me. Your love is greater. Your love is stronger. Your love awakens, awakens, awakens me. Las tinieblas tiemblan y los muertos vuelven a vivir, a vivir. Escuchen el sonido, la creación te canta, vivo estás, tú vivo estás. Venciste la oscuridad y me llamaste a tu luz, me diste nombre y mi alma vuelve a vivir. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón. Your love is greater, your love is stronger, your love awakens, awakens, awakens me. And what a love we found, death can't hold us down. We shouted out, we're alive, 'cause you're alive
and what a love we found. Death can't hold us down. We shouted out, we're alive, 'cause you're alive, and what a love we found. Death can't hold us down. We shouted out, we're alive, 'cause you're alive. Your love is greater, your love is stronger. Your love awakens, awakens, awakens me. Your love is greater, your love is stronger. Your love awakens, awakens, awakens me. Your love is greater, your love is stronger. Your love awakens, awakens, awakens me. Your love is greater, your love is stronger. Your love awakens, awakens, awakens me. We'll sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. What's not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. You are the one we're living for. Eres quien nos liberta. Eres la luz que guía como un fuego ardiente. Hijo de Dios, eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. What's not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. You are the one we're living for. We'll sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre.
turned into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And what could stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? Then what could stand against? In my heart, there's a fire burning, a passion deep within my soul, not slowing down, not growing cold. An unquenchable flame that keeps burning brighter, a love that's blazing like the sun, for who you are and what you've done. So as the fire is raging on, so your praise becomes my song.
filled with your glory, Lord. Angels and men adore. Creation longs for what's in store. May you be honored and glorified, exalted and lifted high. Here at your feet I lay my life. From the ends of the earth to the heights of heaven, your glory, Lord, is far and wide. Through history you reign on high. From the depths of the sea to the mountain summit, your power, Lord, it knows no bounds. A higher love cannot be found. So let the universe proclaim your great power in your great name. The whole earth is filled with your glory, Lord. Angels and men adore. Creation longs for what's in store. May you be honored and glorified, exalted and lifted high. Here at your feet I lay my life. The whole earth is filled with your glory, Lord. Mountains bow and oceans roar. Creation longs for what's in store. And may you be honored and glorified, exalted and lifted high. Here at your feet I lay my life. Buenos días, mis hermanos. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Ya estamos llegando al juicio final de Jesús. Aquí es donde se decide todo. Y vamos a ver la actitud de la multitud y la actitud que ellos toman en contra de Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado. Muchas veces, cuando estamos en grupo, especialmente un grupo grande, cometemos muchos errores en contra de una persona o una institución. Tenemos que cuidarnos. Hace unos años en nuestra iglesia, en nuestra misión coreana, tuvimos un problema de un grupo. Hubo una pareja en la iglesia que quería correr la iglesia de su manera, que eso va en contra de lo que enseña la Biblia. Y lo que empezó a hacer es invitar a muchas familias a su casa, a hablar en las casas de ellos. Y llegó el momento donde un grupo de la iglesia llegó a la decisión que ellos iban a votar cada año si el pastor se quedaba o se iba. Y la justificación de ellos era de que los pastores se van de su iglesia cuando ellos quieren. Nosotros queremos tener un poquito de control de eso. Entonces se les explicó, hablamos con el grupo y le dijimos, no, nuestras iglesias, la de nosotros y las que empezamos, tienen un gobierno muy diferente al típico bautista. No somos una democracia, nuestras iglesias se corren por los pastores de la iglesia. De ahí, ninguna parte de nuestras leyes permiten que ustedes voten si el pastor se queda o se va. Y entonces ellos querían hacer eso a fuerzas
se les explicó, trajimos a la gente, a los líderes de la denominación para explicarles cómo funcionaban las leyes de la iglesia y de acuerdo de que era nuestra misión, tenían que seguir nuestras leyes. Pero ellos se aferraron al punto que los tuve que correr yo de la iglesia. Y nos quedamos con el pastor que ellos querían sacar y él empezó otra iglesia. Les quiero decir que esa iglesia desapareció, a la que corrimos, ya no existe. Porque se unieron a un ataque hacia el pastor que no era ni bíblico, ni moral, ni ético. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando empezamos a unirnos para promover nuestros deseos a deber de los deseos de Dios. Tenemos que tener cuidado de que no seamos influenciados por otras personas, sino que nosotros mismos, con nuestra relación con Dios, hagamos nuestras propias decisiones basado en lo que Dios nos ha enseñado a nosotros. Tengan mucho cuidado. Cuando se junta un grupo de personas en contra de cualquier institución de la iglesia, hay un gran problema. Tenemos que cuidar de eso. Vamos a leer ahorita la Biblia, vamos a ver lo que ocurre aquí con la multitud de israelitas en la capital frente al gobernador Pilato. Vamos a leer, voy a leer de Mateo capítulo 27, versos del 20 al 26. Mateo 27, versos del 20 al 26. Leemos. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud a que le pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. ¿A cuál de los dos quieren que suelte?, preguntó el gobernador. A Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman Cristo? Crucifícalo. Respondieron todos. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte, crucifícalo. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la sangre de este hombre, dijo. Allá ustedes. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó todo el pueblo. Entonces se soltó a Barrabás, pero a Jesús lo mandó azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Ahí empezamos con el problema de decisiones hechas en un grupo con muchas motivaciones malas. ¿Qué es lo que pasa? Los líderes religiosos entre la multitud persuaden al resto de la multitud para que estén en contra de Jesús. Y cuando les pidieron que escogieron a Barrabás. Barrabás parecía al tipo de persona que ellos esperaban como Mesías, porque era un revolucionario. No consideraban a Barrabás un Mesías, pero sí es la personalidad que ellos buscaban en un Mesías. Una persona que iba a llegar a este mundo, que iba a levantar a todo el pueblo en contra de Roma y los iba a liberar del imperio romano. Y eso es el tipo de líder que ellos querían. Y esto lo vemos desde el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Dios sufría bajo los filisteos, ellos demandaron a un rey que se levantara un ejército y los rescatara de los filisteos, que Dios se los dio. Pero vemos que hay muchos problemas aquí, porque el mensaje de Jesús es mucho más diferente. Jesús predicó un mensaje diferente que era de amor y de perdón. Ese es el mensaje de Jesús. Ese es el mensaje del Mesías. Porque el Mesías no venía a rescatarlos de un tiempo temporal. El Mesías venía a rescatar por la eternidad. Y eso es lo que vino a hacer Jesús aquí en la tierra. Él predicó ese mensaje. Él hablaba con los pecadores. Él hablaba con la gente que las líderes religiosos no querían.
Él buscaba el cambio, les presentaba el evangelio, les daba la oportunidad de arrepentirse y cambiaba sus vidas. Es por eso que vemos que hay un gran problema en que el pueblo pida al revolucionario a deber al predicador del amor. Pilato también preguntó a la multitud qué hacer con Jesús, porque él sabía que mucha gente había seguido a Jesús, buscándolo por un milagro. Recuerden que hace unos días de este juicio, Jesús entró a Jerusalén y le dieron una bienvenida como rey. Lo trataban como rey a la entrada a Jerusalén. Vemos que mucha gente lo siguió porque él era el hombre que traía los milagros, las señas, donde cambiaba la vida de la gente. Jesús llegaba a un problema físico, pero él veía más que el problema físico, veía el problema espiritual. Y con ese problema espiritual, él es lo que él presentaba y les daba la oportunidad de cambiar su vida. Pero todo el mundo lo seguía, ¿por qué? Porque él hacía milagros. Y así fuera. Si nosotros estuviéramos en esos tiempos, si tenemos un familiar que tiene un problema físico, fuéramos detrás de él para ver si nos hace el favor de hacer un milagro con nuestro familiar. Entonces, Pilato hace esa pregunta porque ¿cómo pueden estar siguiéndolo hace unos días si ahorita están contra él? Pero la multitud demandaba crucifixión. Y aun cuando Pilato trató de hacerlos entrar en razón y no matar a un hombre inocente, ellos demandan que sea crucificado. Es lo que ellos quieren. Pilato finalmente aclara que no es su culpa que un hombre inocente sea asesinado. Pero recordemos que ahí no se pierde él toda la responsabilidad, porque hay que recordar que él es la autoridad más grande en Jerusalén. Ahí no se hace nada que él no permita. Pero también la multitud es lo que demanda. Entonces la multitud le dice, adelante, échanos la culpa a nosotros. Nosotros nos hacemos responsables por su muerte. La expresión que dicen ellos es culpa de ellos y de sus hijos es una expresión muy popular del tiempo, donde asegura que ellos toman la culpa. Entonces, Jesús fue azotado, que es una forma extrema de tortura. A ser azotado antes de ser crucificado era una experiencia horrible. Usaban un palo con cuerdas saliendo del palo, y entre las cuerdas se le metían pedazos de hueso, picos de hueso. Entonces cuando los golpeaban, cuando hacían la fuerza para enfrente, todos esos huesos se enterraban en la piel, la carne del ser humano. Cuando se jalaba atrás, rompía todo eso. Terminaba la espalda de alguien que era azotado para la crucifixión como carne molida. Era una experiencia horrible. Un hombre inocente, con un mensaje de paz y de amor, tuvo que sufrir eso por nosotros. Es por eso que hoy, yo, 2000 años después de que ocurrió eso en este mundo, yo en el día presente sufro cuando leo estas palabras de la Biblia. De que mi Salvador tuvo que sufrir mucho, sufrir un gran dolor terrible. Yo sufro cuando me corto con papel. Yo soy una de esas personas que yo soy bien chillón. Y a mí no me gusta el dolor para nada. Ahora me imagino qué sería sentir que su piel y su carne se le quita a uno de la espalda. A veces lloro en pensar el sacrificio que hizo mi Salvador por mí.
Y como el apóstol Pablo, yo estoy endeudado a Dios en predicar su evangelio a todo el mundo por lo que hizo su Hijo por mí. Porque fue una tortura tremenda. Era lo que hacían tradicionalmente, torturaban a la gente para debilitarlos para la cruz. Ellos querían crucificarlos y para el fin del día que se murieran. Entonces era parte del proceso y fue hecho a un hombre inocente. Aunque en este acto violento causado por la multitud hay esperanza. Dios tiene un plan eterno que cambiará la historia para siempre de la humanidad. Una multitud de personas puede ser poderosa. La plebe romana, la clase trabajadora del Imperio Romano, no tenía mucho poder como individuos, pero cuando se unían, se convertían en una gran fuerza que el emperador o el gobierno de Roma temía a esa multitud. Algunas veces nosotros creemos que cuando nos unimos como pueblo podemos conseguir lo que queremos, sea justo o injusto, que la mayoría de las veces es injusto. Nuestra unión no refleja lo correcto. La unión no siempre hace lo correcto. Yo conozco a muchas familias que enseñan a sus hijos que se amen entre ellos y tienen una gran fuerza como familia. Lo que me causa a mí un problema es de que se cubren sus propios errores. Es una cosa decir, ¿sabes qué? Mi hermano cometió un error, no es público, voy a ayudarle, vamos a resolverlo. Es otra cosa donde voy a decir, yo voy a cubrir a mi hermano o a mi hermana. En su pecado yo lo voy a cubrir, yo voy a mentir por ellos. Yo voy a protegerlos haciendo lo que sea. Eso es incorrecto. Dios nunca pide unión en la familia para hacer lo malo. Pide la unión en la familia para hacer su voluntad de Él. Tenemos que tener mucho cuidado. El Señor usó la multitud aquí en la palabra para cumplir su promesa de redención. Ellos están pecando, ellos están haciendo lo malo, ellos están siendo motivados por los líderes religiosos, y en ese pecado Dios tiene soberanía, porque Él siempre es soberano. Yo siempre le digo a nuestra congregación, Dios es soberano aunque tú peques. Él no es controlado por nuestras acciones. Dios no puede ser manipulado ni controlado por ninguna multitud. Ninguna. Si se une gente en una iglesia para hacer lo incorrecto, no tienen el respaldo de Dios. Es imposible. Lo que va a ocurrir es llega el castigo de Dios a ese grupo de personas. Ser muchos no significa estar correcto. Muchos de nosotros somos influenciados por los movimientos de la democracia por todos los países, por todo el mundo. A Dios no le importa la democracia, porque Él es la última autoridad en este mundo. A Él lo que le importa es cómo tú piensas, cómo tú actúas, cómo tú sigues sus palabras. Nunca sean influenciados por un grupo grande de personas para hacer nada. Es tu responsabilidad estar en la presencia de Dios y a Él darle cuentas de lo que tú has hecho es correcto o no es correcto. Eres tú el que vas a estar en su presencia. Eres tú el que eres juzgado por Él. Cuando tú busques a un aliado de un grupo en el cual te volviste para hacer lo incorrecto, no vas a tener a ningún amigo. Vas a estar solo, porque esa es la realidad. La única unión de un pueblo
Buena es la unión del pueblo de Dios. Ninguna unión política, ninguna unión de poder, de gobierno, de autoridad, ninguna de esas tiene esperanza para ti. Solo la unión de la iglesia de Dios, bajo el respaldo de Dios, haciendo lo que Dios pide. Eso es donde la unión cuenta. Es ahí donde la multitud hace lo correcto. Individuos que siguen al mismo Dios y van en el mismo paso, en el mismo camino de Dios. Él es el gobernador supremo del universo. Él juzga y rescata al pecador y Él cumplirá su voluntad en la tierra. Aquí se hace lo que Él dice. Es una autoridad más grande que la que tiene un padre en una familia. Nosotros como padres decimos, aquí en mi casa es mi autoridad. Mi hijo, cuando a veces nos hace preguntas sobre qué tanta autoridad tenemos sobre él, yo le digo, mientras tú vivas bajo mi techo, yo soy la última autoridad en tu vida. En mi familia no me va a llegar mi hijo y dice, yo tengo 18 años, yo puedo hacer lo que yo quiero. Ok, ¿quieres hacer lo que tú quieres? Vete de la casa. A ninguno de sus hijos que vive bajo su techo tiene autoridad sobre usted. Sean adultos o no sean adultos. Esa es su casa. ¿Cuánto más es cuando estamos en la casa del Señor? ¿Qué es la gran autoridad aquí? Es Él. Él es la autoridad completa sobre nosotros. Y no vamos a ser motivados por un grupo de personas que piensa un poco diferente, que quiere hacer cosas de su manera. Nuestra responsabilidad es a Él. Y eso oro para ustedes. Los reto a que estén firmes en su creencia en Dios. Que sean fieles a su palabra. Fieles a sus mandamientos. Porque es ahí donde hacen la diferencia. Vamos a orar. Mi Dios, te pido esta mañana que como tu iglesia nos des el poder y autoridad de hacer lo correcto en este mundo, mi Dios. No dejarnos influenciar por nadie, sino por tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Que caminemos en fe bajo tu autoridad y tu dominio, mi Dios. No permitas que seamos como estos hombres y estas mujeres aquí en el juicio del Señor. Sino que hagamos decisiones basadas en lo que tú nos pides, mi Dios. Danos esa sabiduría. Abre nuestro corazón, abre nuestros ojos, mi Dios, para hacer lo correcto frente a ti. Porque tú eres lo más grande de este mundo. Te pido todo esto, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Familia, amigos, mis hermanos, pasen un buen día. Disfruten el resto de este domingo. Recuerden, sean influenciados por el Espíritu Santo, no por personas. Escuchen su voz. Obedezcan su voz. No es su conciencia la que escuchan, es el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo demanda algo, es algo bueno. Es bueno para el reino de Dios, que claramente va a ser algo bueno para tu vida. Los quiero mucho y nos vemos la semana que viene. Y ahora vamos a orar para despedirnos. Thank you for joining us today and worshiping with us. And now we want to just pray that God would work in your life in wonderful ways to help you to know Him for who He truly is. So join me in prayer. Lord, we thank you, Lord. We are grateful, Lord, for what you have done for us, Lord, what you do for us and what you will do for us, Lord. We come before you. Lord, we know we don't deserve anything, but we know, Lord, that you are full of mercy and grace. And so we just lean into you today, Lord, for wisdom and for understanding. And
we want more of our hearts and our minds to belong to you and to worship you, Lord. To know every moment, to meditate every moment on you and your truths. And we ask these things in your name. Amen.